Darío, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, bien, un gusto. Bueno, decíamos, la buena noticia es que la curva está en baja. La mala, una de cal y una de arena, es que parece que aparece nuevamente un relajamiento social. Sí, el número de casos, con algunas pequeñas salvedades, como lo que mostraban recién de la ciudad de Belleville, Ujú. donde hay un incremento de los casos, porque es como que Belleville se incorporó con su propia casuística al final de lo que nos pasó al resto de la región. Tenemos un descenso de los casos en la región, a excepción de la ciudad de Belleville, y bueno, marcadamente también en la ciudad de Villa María, o el conglomerado Villa María, Villanueva, donde llegamos a tener ciento y pico de casos en un día. No me acuerdo cuál fue el pico máximo, pero alrededor de 130 hubo un Ujú. día, o 140, y en este momento estamos en 14 casos, 12 casos. Pero bueno, esto puede ser una situación que se consolide en el futuro, o puede ser una situación transitoria y modificarse por el comportamiento social de la relajación y ruptura de las medidas de distanciamiento y uso de barbijo. Es decir, que estamos en una interfase que puede ser hacia la consolidación del descenso de casos sin llegar a cero. Eso no va a ocurrir, y si ocurre va a ser por poquito tiempo. Estamos en una interfase hacia un rebrote vinculado al comportamiento y a la movilidad social. Claro, ¿ustedes esperaban que la baja se diera de esa manera o en realidad poco se sabe del virus, cómo se iba a comportar, Darío? ¿Habrá ayudado el calor? Mm, La verdad que no, yo no identifico Ujú. una cosa sola que pudiera haber sido la responsable del descenso de los casos de esta manera. Hay varias cosas que especulamos cuando hablamos entre los infectólogos y Ujú. epidemiólogos. Una puede ser que la gente, nosotros en Villa María, Villanueva, tenemos 4.700 y un poquito más de casos confirmados. Hay ahí una incógnita acerca de qué cantidad de personas se han infectado y no fueron testeados porque Ujú. fueron asintomáticas, o bien porque tuvieron síntomas mínimos y no los identificaron, no concurrieron, no se hisoparon, no se hizo test de antígeno. Ujú. Entonces no sabemos cuál es el número real de Ujú. infectados. Claro. Claramente el número real de infectados seguramente no es el suficiente para funcionar como efecto rebaño y proteger a la totalidad de la población, pero a lo mejor ya con un número de gente infectada, sobre todo entre la gente más joven, la circulación viral se hace más lenta porque el virus encuentra menos individuos susceptibles, y si de alguna manera las personas de mayor edad mantienen el distanciamiento, eso quizás haya hecho enlentecer. El calor no parece ser determinante, parece no ser un elemento determinante en la evolución de la pandemia en las otras partes del mundo, que ya pasaron por el invierno, por el verano, y ahora están entrando en el otoño. Entonces, no nos parece que ese sea el elemento fundamental. Sí, la cantidad de gente que se ha infectado, y eso hace que la circulación viral sea más lenta, porque como les decía, el virus encuentra menos huéspedes susceptibles, pero no desaparece la circulación viral. La circulación viral continúa en un nivel de baja circulación comunitaria. Queda claro, Darío, que políticamente la decisión del gobierno cordobés es seguir flexibilizando, inclusive falta muy poco, más allá que en la práctica ya se ha dado la reapertura del movimiento interdepartamental dentro de la provincia. Falta 15 días para que se habilite el ingreso de otras provincias también de gente, sumado a esto, como decíamos, a lo social, que sabemos de que, más allá de que no está habilitado, mucha gente se está reuniendo en lo interfamiliar. Inclusive hoy el ministro de Salud indicaba de que están esperando que quizás desde Nación se pronuncien con la apertura de la posibilidad de volver a las reuniones familiares. Es una posibilidad. Así que yo lo venía escuchando en el auto y pensaba, bueno, lo que queda ahora claramente ante las nuevas flexibilizaciones dentro de la nueva normalidad, lo que queda es a criterio de cada uno el cuidado. Claro, lo que pasa es que ahí hay que tener un pensamiento
habría que tener una representación clara de la situación. Las flexibilizaciones no implican la ruptura del distanciamiento, barbijo e higiene. Es decir, que yo me pueda ir de vacaciones no significa que me tenga que ir a una playa con 1.500 personas donde tengo a 2 centímetros la otra persona, que yo puedo compartir el mate, que puedo compartir, qué sé yo, elementos, una jarra con bebida, un vaso. Que yo pueda juntarme con mi familia no significa que pueda romper el distanciamiento. Entonces la clave va a estar determinada por las flexibilizaciones en primera instancia, pero luego el comportamiento social dentro de las flexibilizaciones es el determinante final. Entonces, claramente, si nosotros creemos que flexibilizaciones es igual a ruptura del distanciamiento social y del resto de las medidas, eso es un posicionamiento equivocado. ¿Por qué? Porque el virus sigue circulando. Entonces, si nosotros tenemos personas susceptibles que no han sido infectadas, tenemos el virus circulando y volvemos a generar múltiples puntos de contacto y de interacciones sin respetar distanciamiento, como lo estamos observando claramente día a día, sí, durante la vida cotidiana, en espacios cerrados. Hoy ya prácticamente en muchos gimnasios, por ejemplo, por decir alguna cosa que yo he observado, no quiero decir que sean los únicos espacios, hay como una sensación de que la pandemia ya pasó o que bien la pandemia nunca existió. Entonces es como que volvemos a tener un comportamiento prepandémico. Entonces eso no sería lo más inteligente y lo más racional de hacer. Lo mejor sería poder sostener las flexibilizaciones, mantener el distanciamiento y que eso no tenga un impacto negativo en las próximas semanas, en los próximos 2 o 3 semanas, ¿no? Eso es un poco la situación. Flexibilizaciones no significa que nos tenemos que relajar. Darío, con los números que ustedes ya deben estar estudiando, hablando de la casuística a nivel nacional e inclusive internacional, los números del conglomerado Villa María y Villanueva, en realidad mucho más amplio, que ustedes han atendido a más de 70 localidades de la provincia, los números que tienen ustedes, ¿están en consonancia la cantidad de personas que llegaron a estado crítico, inclusive la cantidad de personas lamentablemente fallecidas? Sí, lo que pasa es que la población de personas asistidas es muy variable. Yo anoche hablaba con un colega que es el jefe de la terapia intensiva del Hospital de San Francisco y la población asistida es muy variable. La mortalidad es muy variable. Hay lugares donde la mortalidad alcanzó al 25, el 30% de la población asistida, otros lugares donde la mortalidad fue el 10% de la población asistida. Pero bueno, hay que ver a quiénes estamos atendiendo, en qué condiciones. No es lo mismo comparar la mortalidad de un centro hospitalario que tiene 26 camas en terapia intensiva para COVID que uno que tiene 5, 4 o 2. Es decir, que cuando uno hace análisis de la mortalidad, por ahí los datos son muy heterogéneos para sacar una conclusión global, pero la mortalidad en nuestra región, así ligeramente yo te podría decir que ha más o menos representado lo mismo que en diferentes partes del mundo. Es decir, no hemos tenido ni menos ni más, hemos tenido medianamente una mortalidad media similar al resto de los países y del resto de Argentina, lo cual no es menor porque no sé la cantidad de personas que han perdido la vida en el conglomerado Villanueva-Villa María. La última vez que miré eso eran 80 y pico de personas, no sé cuál será el dato final consolidado ahora, pero si nosotros nos ponemos a pensar que se murieron casi un centenar de personas en 4 meses, no es menor, ¿no? Lo que pasa es que las personas fallecidas por coronavirus, digamos, hay como una cosa que a mí me parece que es como que la persona que fallece por COVID tiene
la cremación o no puede tener velorio, la familia le cuesta mucho hacer el duelo, es como que se visibiliza menos la persona por COVID, ¿no? Porque era alguien que estaba y que de repente dejó de estar, y entonces por ahí no se visibiliza esto, las muertes por COVID, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido 100 muertes por accidente de tránsito en 3 o 4 meses, ¿cómo lo veríamos a eso? Si hubiéramos tenido un incendio en un hotel donde se mueran 100 personas, en un hotel o en un, no sé, en un lugar donde se mueran 100 personas, ¿cómo sería nuestra percepción como sociedad de eso? Sería una catástrofe. Bueno, entonces, digamos, también hay que hablar de las muertes por COVID, ¿no? Claro. Porque como si nosotros lo ponemos solamente eso en una cifra y no lo ponemos en una persona, cuando nosotros empezamos a hablar, casi todas las personas en Villa María conocen a alguien que se falleció por COVID. Entonces, esto simplemente, yo lo digo no con un aspecto fatalista ni mucho menos, porque siempre hemos tratado de ser muy cautos, pero quiero decir que es una situación que hay que tenerle mucho respeto. Esto todavía no terminó, ni mucho menos. La vacuna, nos queda un camino largo por delante para que poder tener más certezas y que todo el mundo se pueda vacunar. Y entonces hoy una paciente en el consultorio se infectó junto a su pareja y su esposo falleció, se largó a llorar y bueno, me hacía todo un planteo de que por qué la sociedad hace lo que hace, por qué el río se pone así los fines de semana, por qué la costanera se pone así. Bueno, estas son las propias contradicciones que nos han atravesado en esta pandemia y que ya podremos sacar conclusiones más adelante, pero por ahora no tenemos que olvidarnos de los muertos por COVID, ¿no? Porque si no estamos traicionando nuestra propia memoria y no podemos hacer como que eso no existió. Lo tenemos que tener bien presente y nos tiene que ayudar para que aquellos que no se han enfermado no se enfermen y poder seguir cuidándonos. Si nosotros nos relajamos y es como que ya pasó, y bueno, la verdad vamos a estar con problemas. Es muy claro, el análisis que estás haciendo es tan claro porque uno si toma la percepción de lo que pasaba cuando estábamos con el pico más alto hace un par de semanas, nos encontrábamos como para identificarlo y visibilizarlo el ruido de las sirenas en la noche, o el movimiento en la calle que uno veía de las ambulancias, o el ingreso y la cola de las ambulancias en el hospital o en las clínicas privadas. Eso era visibilizarlo. Pero si lo hubiéramos visto reflejado en cortejos fúnebres que no se han realizado por el protocolo, seguramente la gente hubiera tenido mucho más en claro la tragedia que ha pasado ya con la cantidad de muertos que lamentablemente hemos tenido. Bueno, con respecto al análisis que veníamos realizando, ¿cuál es tu mirada con respecto a las vacunas? Y las vacunas es la herramienta que nos puede volver a hacer tener una vida lo más parecido a la previa, digamos. Las vacunas están en distintas fases de desarrollo, hay varias vacunas, ustedes saben que Argentina tiene preacuerdos con varias vacunas diferentes, con varias empresas distintas o con varios laboratorios o productores de vacunas. Ustedes saben que todavía falta consolidarse un poquito el conocimiento en relación al uso de la vacuna. Una de ellas recientemente, por una cuestión casi casual, se identificó que las personas que recibían la mitad de la dosis tenían mejor respuesta que la recibían la dosis completa, y eso ahora está en revisión y probablemente se vaya a ampliar la investigación con esa estrategia de vacunación. Es decir, que desde el aspecto técnico, desde el aspecto específicamente técnico de la vacuna, todavía falta consolidarse algunas cosas. Yo no sé cuánto tiempo nos queda por delante, pero falta. No está todo cerrado el conocimiento acerca de la vacuna, dosis, periodo entre dosis. La mayoría sí sabemos que van a ser 2 dosis. Desde el punto de vista de la vacuna como herramienta y como estrategia, es la única herramienta y la única estrategia que puede en condiciones prepandemia. Claro. Entonces, es muy importante que abandonemos cualquier idea esotérica de no vacunarnos, porque es la única esperanza que tenemos. Cuando las vacunas estén aprobadas y disponibles, nos tenemos que vacunar.
porque no solamente nos protegemos a nosotros, sino que protegemos al resto de la comunidad y de la sociedad. Así que es muy importante que nos vacunemos. Hoy el mundo globalizado pone el conocimiento al alcance de cualquier persona, ya no se puede ocultar, las vacunas no son diseñadas en laboratorios que nadie tenga acceso, los datos pasan por organismos regulatorios, no hay posibilidad de que una vacuna saltee pasos ni de que saltee etapas de desarrollo, no hay posibilidades de que se haga una vacuna trucha y se vendan 20 o 30 millones de dosis, y no importa si la vacuna es rusa, si la vacuna es china o si la vacuna es de los Países Bajos. Lo importante es que cuando las vacunas estén disponibles y hayan atravesado toda la fase de investigación y las acreditaciones de los organismos reguladores a nivel internacional y nacional, todos concurramos a vacunar. Bien, ese es el mensaje, o sea, saber que un especialista como vos, seguramente, aparte porque son aquellos que primero también se van a vacunar con los grupos de riesgo, insistir e indicar, sí, vacuna, sí, cuando esté la vacuna, sí. Ahora, con respecto a la vacuna, yo conversaba con un especialista y me decía que se calculaba que en la primera etapa, en Villa María, se estaría vacunando aproximadamente entre 9.000 a 10.000 personas, entre personas de mayores de 60 años y entre aquellos que tienen factores de riesgo. Cuando hablamos del efecto manada, estamos muy por debajo, estamos hablando de un 10% de la población cuando dicen que lo ideal es vacunar a un 60 a un 70%, o sea que esa primera fase de la llegada de la vacuna no nos cubriría. No nos cubriría, bien hago referencia al efecto que se busca. Sí, está bien, pero si vos tenés 4.700 y pico de personas infectadas, de los cuales habría que ver la edad media, y la edad media es baja y la mayoría, y muchos son personas que no son grupos de riesgo, o sea que esas personas no se van a vacunar. Si sobre los 4.700 vos vacunás 10.000 más, tenés casi unas 15.000 personas, sí. A eso habrá que sumarle todos los que están infectados y no lo saben, o estuvieron infectados y no lo saben y tienen anticuerpos. Claramente que no va a ser rápido alcanzar el efecto rebaño, claramente, y no se va a alcanzar en la primera fase de la vacunación. Entonces, también hay que, como yo digo, que hay que desterrar la falsa idea de que la vacuna puede ser algo nocivo, que te implanten los chinos el 5G y todas esas barbaridades que se dicen en las redes y que se repiten haciendo daño a la población. También hay que desterrar la idea de que va a venir la vacuna y en un fin de semana nos vamos a vacunar todo y el lunes vamos a salir como si estuviéramos en el prepandemia. Esto es un proceso. Cuando decimos un proceso, se plantean poblaciones a vacunar, objetivos de cobertura dentro de esa población, luego se define otra población, luego se define otra población, y así a lo largo de algunos meses, seguramente en el transcurso del año 2021, alcanzaremos la cobertura poblacional que nos dé protección a toda la comunidad. La última, Darío, con respecto a lo que es la medicación en aquellos pacientes que necesitan de la misma, en pacientes graves. Algo se ha discutido y se hablaba de la provincia de Córdoba. No sé si tendrás algún detalle pertinente con respecto a la calidad del plasma, específicamente en Córdoba, si por lo menos se estaba discutiendo algo en referencia a esto, pero la pregunta, no sé si tendrás respuesta, pero la pregunta en concreto es, ¿se ha avanzado con alguna otra medicación nueva o seguimos con la medicación primaria que tuvimos desde un principio? Bueno, en realidad el punto del plasma, si querés, tenemos para hablar una hora o dos sobre el tema del plasma. Te llamamos mañana, claro. El punto de conflicto del plasma es la titulación de anticuerpos neutralizantes que tiene el plasma. Es un tema muy específico que yo necesitaría un tiempo para poder explicarlo. Bien. Con respecto a medicación nueva, Estados Unidos acaba de aprobar la FDA, el Regeneron, que son los anticuerpos monoclonales que usó el expresidente en el futuro Donald Trump. Pero en nuestro medio no tenemos medicación nueva que se haya aprobado explícitamente para tratar infecciones por el SARS-CoV-2. Sí se ha popularizado y se ha puesto en conocimiento y en un uso informal una medicación que es la ivermectina, que no tenemos
conclusiones científicas claras de que verdaderamente sea útil para tratar la enfermedad por el coronavirus, por COVID-19. Hay un trabajo de unos investigadores argentinos que demostraron una cierta utilidad en bajar la carga viral, pero cuando se usa en dosis que son 3 veces superiores a la dosis habitual de la ivermectina. Pero bueno, hay una brecha que se ha planteado entre los trabajos de investigación y el uso popularizado de la ivermectina, que se está utilizando en dosis que no serían las adecuadas, en intervalos de tiempo que no serían los adecuados. Es decir, que lamentablemente quizás estemos mal utilizando un medicamento que en el futuro los trabajos nos puedan decir que es muy útil. Yo creo que la ivermectina va a tener un lugar en el tratamiento, pero no en este momento. En este momento no está definida su utilidad, no está definida la dosis, no está definido a qué pacientes, pero bueno, hay un montón de gente tomando ivermectina, inclusive toman o usan ivermectina de uso veterinario, y eso es algo que está fuera de cualquier norma, de cualquier indicación y de cualquier lógica. Así que hay que tener mucho cuidado e informarse responsablemente antes de tomarlo o antes de prescribirlo para el equipo de salud. Pero no tenemos nuevos medicamentos en este momento disponibles, si bien hay un número de ellos que se están investigando, inclusive en nuestra ciudad. Bueno, Darío, muchas gracias, muy atento en habernos atendido.